Buenos días, vamos a empezar con el ensayo de hoy. Es el último ensayo que vamos a ver, lo vamos a hacer en dos clases. Ya la primera va a ser como una introducción. Les voy a explicar de qué consiste el ensayo. Les voy a mostrar un video de cómo se arma esta cámara o equipo triaxial. Y eso va a consistir en la clase de hoy. Ya el próximo vamos a ir explicando los 4 tipos de métodos que hay. Vamos a escoger uno. Voy a buscar resultados. La verdad, este ensayo solo lo he visto 2 veces y he participado en la realización, no lo he hecho yo por cuenta propia. El ensayo de triaxial, la verdad, es muy complicado, no de hacerlo, sino de que alguien lo solicite, ¿ya? La versión que vamos a ver hoy del triaxial es el triaxial estático, ¿ya? Se puede utilizar la misma prensa de CBR, ustedes ven ahí, y el triaxial dinámico, que también cuenta la carrera de ingeniería civil, nuestra carrera, mejor dicho. Ese ensayo igual es más complicado todavía conseguir, pero ese sí se realiza por el tema de que el ensayo de triaxial dinámico se lo ve más en el tema aplicado de carreteras para determinar el modo resiliente del suelo, ¿ya? Hace ya más de 20 años de que se viene haciendo estudios más a profundidad, y de aquí a un tiempo la metodología Aston va a dejar de existir. La forma de diseñar pavimentos ya es bastante empírica con el método Aston. Entonces, el equipo de triaxial dinámico está diseñado para eso. Va a medir o va a obtener el modo resiliente, ver cómo se comporta el suelo ante las cargas cíclicas, repetitivas que simulan el pavimento. Entonces, de vez en cuando el ingeniero Gutiérrez Klinky lanza un curso que es bastante caro, pero explica sobre ensayos triaxiales, tanto estáticos como dinámicos. Entonces, si alguna vez tienen la oportunidad de poder participar, les digo que sí, porque este ensayo no nos lo permiten hacer en laboratorio a nosotros, a los estudiantes, ya solo se enseña teóricamente cómo se realiza. Como le dije, por ejemplo, el ensayo triaxial el estático tiene un costo de 1.500 bolivianos el punto. Se necesita hacer mínimo 3 puntos, ¿ya? Entonces es bastante caro, es rara la vez que se lo pide. Por lo general saben pedirlo para cuando hay problemas, cuando el estudio de SPT para los pilotes de un puente no es tan confiable, entonces ya recurren a un ensayo de compresión triaxial. Bueno, como aclaración, ustedes pueden ver el equipo de compresión triaxial estático, ¿ya? Está compuesto de una cámara triaxial, celdas de carga, una presión de cámara que por lo general puede ser presión de aire o algún fluido, algunos usan aceites especiales, ¿ya? Para que el suelo esté sometido a la presión de confinamiento, se lo coloca como una membrana de caucho, similar que pueda cubrir todo y que no permita la expansión del suelo, o sea que esté confinado totalmente, ¿ya? Y después tiene un montón de artefactos, como ser dispositivos que se cargan aquí en esta celda, que lecturan la presión de poros, cómo está reaccionando el suelo, si se está sometiendo a condición drenada o no drenada. También hay variaciones similares a la de corte directo. Entonces es bastante tedioso el ensayo, ¿ya? Es más lento, inclusive si se trata de hacer consolidado o drenado, es mucho más lento que el ensayo de corte directo, es por eso que es bastante caro. Introducción. La resistencia de un suelo, a diferencia de otros materiales, no es una propiedad invariable de este, sino que su valor oscila dentro de unos amplios límites, dependiendo de las condiciones impuestas en cada caso. Por más que nosotros tengamos el mismo tipo de suelo, dependiendo de las condiciones geológicas a las cuales hayan estado sometidos, va a variar mucho, ¿ya? No es lo mismo un suelo, por ejemplo, en la misma universidad yo uso el mismo caso.
nos tocó una vez hacer un estudio de suelo dentro de la universidad por el sector de la entrada del puente del segundo anillo. Entonces, el perfil estratigráfico ahí venía relleno hasta los 2 metros, el limo hasta los 4, a los 6, 7 metros se encontraba una especie de arcilla, y finalmente desde los 9 metros para abajo recién era arena, y a los 11, 12 que ya paramos el ensayo eran grava. Sin embargo, uno se va un poco más atrás, la distancia no debe ser mayor a 300 metros, en el módulo ese de económicas, el que está al frente del CPD, ¿ya? Ahí hicimos otro estudio de suelos de SPT, hasta los 2 metros había material limoso, 2,5, 3, ya empezaba a hacerse una arena, a los 5 metros ya era una arena bastante gruesa, y a los 6 ya era imposible entrar con el SPT porque era grava. Entonces, no había ni 300 metros de diferencia de punto a punto, pero el perfil estratigráfico era totalmente diferente. Entonces, a veces uno no se puede confiar porque el estudio de suelo en un punto le dio a un perfil, a una determinada altura tanto, más allá puede ser el mismo, ¿no? Entonces, cuando se trata de obras grandes, estructuras grandes, complicadas, no hay que mezquinar el tema económico con respecto a los ensayos. ¿Ya? Muchos se confían con hacer gran cantidad de SPT, y tampoco es lo ideal, digamos. El estudio de SPT es un ensayo técnicamente empírico. El ensayo triaxial es uno de los mejores ensayos, ¿ya? Mejor inclusive que el corte directo, porque el ensayo triaxial considera cómo influye la presión de poros. La presión de poros cuando un suelo está saturado disminuye el esfuerzo que puede resistir un suelo. ¿Ya? Cuando un suelo no se encuentra completamente saturado, entonces tiene mayor resistencia, pero cuando está saturado, por más que sea una arena, ¿ya? Entonces la presión de poros, cuando uno aplica carga, el agua por capilaridad trata de ascender, entonces la resistencia, el suelo tiene que oponerse a la carga y al esfuerzo de ascendencia del agua, entonces ya hace que pierda esa propiedad pierda o disminuya su capacidad resistente. Entonces el ensayo de corte directo no considera la presión de poro, pero sin embargo el ensayo de compresión o corte triaxial sí lo considera, ¿ya? Algunos le llaman compresión triaxial, otros le llaman corte triaxial, debido a que es un ensayo similar al que hemos visto en el ensayo de compresión inconfinada, ¿ya? Se comprime y se deforma la probeta. Otros le llaman corte, ¿por qué? Porque determina el esfuerzo de corte con líneas de falla, envolventes de círculo de Mohr. Entonces, cualquiera de los dos nombres es lo mismo. Por lo general se lo conoce como ensayo triaxial para no tener ese tipo de complicaciones, ¿ya? Siguiendo, el ensayo triaxial constituye el procedimiento más satisfactorio para medir la resistencia al esfuerzo cortante de un suelo en la mayoría de las situaciones. Una de sus principales ventajas radica en el hecho de poder controlar las tensiones principales, el drenaje y la presión intersticial, lo que conduce al conocimiento del comportamiento básico del suelo y de las características que se utilizan posteriormente en el diseño. El ensayo se realiza en una cámara de pared transparente, cámara triaxial, llena de líquido, en la que se coloca la probeta cilíndrica de suelo, que por lo general, o para que cumpla la condición de que haya compresión pura, sea de 2 a 2,5 veces la altura. Ya lo mismo que hemos visto en compresión inconfinada, lo mismo que pasa en las probetas de hormigón. Es por eso que cuando ustedes preparan en tecnología de hormigón sus probetas, son de 15 por 30. Esa es la condición ideal para que no influya el efecto de pandeo. Bueno, ¿ya? Ahí dice la altura tiene que ser 2 veces su diámetro, forrada con una membrana de caucho, y esta membrana va sujetada a un pedestal o un cabezal sobre el que se apoyan los extremos de la probeta. ¿Ya? Haciendo aclaración al punto más importante que tiene el ensayo triaxial comparado con el corte directo, está el poder determinar o medir la presión de poros. La presión de poros consiste en la presión en el agua dentro de los poros del suelo y se identifica con la letra μ.
la presión de poros disminuye los esfuerzos normales efectivos en las partículas, trata de separarlas disminuyendo la resistencia a la fricción. Al colocar una carga se puede producir un cambio en la presión de poros que se denomina como delta mu, exceso de presión de poro, o deficiencia de presión de poro inducido por las condiciones de carga. ¿Qué quiere decir eso? Aquí ustedes pueden ver el ejemplo de que cuando una muestra de suelo no se encuentra completamente saturada, o no está saturada, entonces la presión de poros no se ve influenciada dentro de la masa del suelo, no influye, no ejerce esa presión. Pero cuando el suelo se encuentra completamente saturado, ya entonces empieza ese empuje del agua empieza a tratar de separar las partículas del suelo. Es lo que le decía, el suelo tiene que pelear en condición drenada primero contra la carga y también contra la presión de poro y trata de separar las partículas. Entonces la presión de poro hace que disminuya la presión, la resistencia del suelo. ¿Ya? Ensayos triaxiales más frecuentes, bueno, son 4 las formas de hacer el ensayo triaxial. Tenemos el no consolidado no drenado, por sus siglas en inglés UU, el consolidado y no drenado, que es CU, el consolidado con ruptura sin drenaje y medida de presión intersticial, que es una nueva variación que ustedes no la han visto en corte directo, es por eso que son 4 acá, CUU, y el consolidado y drenado, que es CD, ¿ya? Proceso de consolidación, en el primero no hay drenaje, en el segundo hay drenaje, en el tercero hay drenaje, en todos hay drenaje, salvo en el que es consolidado, no consolidado, no drenado, que es UU, ¿ya? Entonces los parámetros que se obtienen: ángulo de fricción, presión de poro y cohesión del material si estuviera, ¿ya? Si no, cuando se trata de arenas muy limpias o grava, entonces la cohesión no existe. En los 4, salvo en el tercer método, cuando se mide las presiones intersticiales, no se mide la presión de poro y se mide la cohesión y el ángulo de fricción efectivo, ¿ya? Cuando uno mide las presiones intersticiales, no sé si ustedes lo llegan a ver aquí o en mecánica de suelo 2 con el ingeniero Pérez se ve el fenómeno en estabilidad de taludes, cuando se tiene que considerar la cohesión efectiva, cuando se considera la cohesión efectiva y el ángulo de fricción efectivo. ¿Ya? Es un poquito complicado de explicarles, pero les doy esa idea de que cuando uno trata o está viendo estabilidades de taludes, ¿ya? Entonces no se considera la cohesión ni el ángulo de fricción originales que se puede obtener por SPT o por corte directo. Por eso que en temas de carreteras, de estabilidad de taludes, muros de contención, se tiene que realizar la prueba de corte triaxial. Porque si uno considera la cohesión y el ángulo de fricción sin considerar las presiones intersticiales, comete un error. Entonces el factor de seguridad puede ser que me dé menos porque la cohesión efectiva del ángulo de fricción efectivo son menores que la cohesión normal y el ángulo de fricción normal. Entonces si yo trabajo con un valor que no es y mi factor de seguridad contra el vuelco o el deslizamiento está cerca del aceptado, entonces si no consideré la cohesión y el ángulo de fricción efectiva, mi factor de seguridad va a ser menor que se me permite, entonces puede ocurrir fallo. Falla por deslizamiento, falla por volcamiento en el talud, en el mismo muro de contención, y son problemas dedicados porque son costos elevados esos. Esas estabilizaciones de taludes o colocar muros de contención, y además que puede acabar el tema de que muchas carreteras se colocan muros de contención o el talud, si se desliza, entonces puede provocar accidentes, no solo económicos, sino de vida. Entonces, se tiene que realizar esa consideración cuando se trata de laderas o estabilización de taludes, trabajar con la cohesión efectiva y el ángulo de fricción efectivo. ¿Ya?
Aquí en las observaciones ustedes pueden ver que en todos no se mide la presión intersticial, salvo en el CS, en el ensayo que mide presión intersticial, que es el consolidado sin, no drenado y con presiones intersticiales. ¿Ya? Estas son las cámaras o células triaxiales. Para aplicar a cada probeta, se puede fabricar probetas de diferentes diámetros. Las hay de 1,5 pulgadas, de 2 pulgadas, de 4, de 6, parecidas a molde de Proctor. Una vez a mí me tocó compactar una de 6, parecía un molde de Proctor, pero no lo era. Se lleva la densidad que se pide, se compacta una densidad que ya pide el cliente, dependiendo, por ejemplo, si es estabilización de taludes, la densidad del suelo que se encuentra en el terreno, porque a uno se lo dan se lo traen suelto el suelo, así que tiene que llevarla a la densidad que se encuentra en campo para analizar las condiciones que tiene el suelo en campo. Entonces estas son las cámaras o células para el ensayo triaxial. ¿Ya? Aquí ustedes pueden ver eh, el equipo que consta. Aquí se aplica la carga, se conecta, aquí está para conectar el sensor para medir las presiones, ¿ya? Entonces no es la misma cámara para todo tipo de medida de suelo. Si van a usar un suelo granular, por ejemplo, que tenga grava, tienen que usar la célula para la muestra de 6 pulgadas. Si usan un suelo cohesivo, arcilloso, entonces la de 1,5 a 2 pulgadas será suficiente. Mediciones del ensayo triaxial, la carga axial P, que ustedes aplican una carga acá, desplazamiento axial, que es similar a lo que ven en compresión inconfinada, cuánto se va achatando la probeta, cambio de volumen también, presión de poros o presión neutra, el desplazamiento radial, porque ustedes están confinando en todo el perímetro de la probeta y le están aplicando carga también, entonces va a tender a girar un poco. Con este ensayo también se puede determinar el fenómeno de torsión de un suelo, ¿ya? Entonces ustedes pueden ver aquí los diferentes componentes. Como les dije, puede ser que la presión de confinamiento sea aire, o también puede ser un líquido que esté presurizado, ¿ya? Entonces puede variar. En el caso de traxiales dinámicos que se utiliza para medir módulo resiliente en carretera, es siempre presión de aire. Y ahí la diferencia es que no se aplica cargas y descargas hasta ver en qué momento llega a fallar o llega a romperse el suelo. Aquí se aplica se va aplicando una carga constante hasta que falle. Ahí son cargas repetitivas, ¿ya? Y por último tenemos la gráfica del círculo de Moll y la envolvente de falla. Esto lo van a ver más a detalle con el ingeniero en la materia. No sé si ya estarán llevando el tema de este. También lo pueden encontrar en el libro de Fratelli, ahí le explica bastante bien cómo surge esta envolvente de falla. Primero empieza con la compresión de confinamiento, y esta compresión de confinamiento va incrementando debido a la presión que nosotros estamos aplicando, la carga P, la carga axial, hasta que falle. Eso es para una probeta. Después partimos con una presión de confinamiento mayor y empezamos a aplicar carga. Sigue aplicándose, falla. Luego partimos con otra presión de confinamiento ya mayor y vamos aplicando la carga P, la vamos incrementando hasta que llega a fallar. Y aquí se llega a formar estos círculos de Mohr o circunferencia Mohr y se forma una línea recta que atraviesa los 3 puntos y eso se le denomina como envolvente de falla. Si el esfuerzo del suelo se encuentra por debajo de la línea de envolvente de falla, entonces no habrá problemas en que esa presión de corte o ese esfuerzo normal me debilita el suelo. Si se encuentra por arriba, entonces hay que ver qué hacer, porque ya cuando está por encima de la envolvente de falla, entonces el suelo se puede, en el caso de taludes, que es donde más se utiliza el traxial, va a ocurrir la falla
bueno, por deslizamiento, por vuelco no puede ocurrir la falla por deslizamiento o la falla por ruptura del suelo en su conjunto con el muro de contención. Ya entonces, lo que se busca es evitar que se encuentre los esfuerzos que va a recibir el suelo, que va a recibir el suelo estén por debajo de la línea de falla. ¿Ya? Esto es para un ensayo triaxial que se realizó en una arena. Ustedes pueden ver que la cohesión es 0. Aquí se midió presión intersticial, por eso dice cohesión efectiva 0, ángulo de fricción efectivo es 34. Si no se midiera el ángulo de fricción efectivo y fuera ángulo de fricción normal, sería mayor a 34 el valor del ángulo de fricción del suelo. Cuando se trata de arcillas o arenas, la envolvente de falla no siempre es una línea recta, ¿ya? Recuerden ustedes que las arenas y las arcillas tienen comportamientos muy diferentes a las arenas. Entonces, estas líneas tienden a ser un poco, obedecen a una función parabólica o una función de segundo grado, enésimo grado, ¿ya? Entonces, salvo en algunas arcillas que la cohesión no son muy plásticas, ahí puede obedecer todavía la función lineal de una recta. Si no, la envolvente de falla es muy diferente. ¿Ya? ¿Qué obtengo con el esfuerzo triaxial? Tengo la presión, el esfuerzo desviador, que es P sobre H. Tengo la deformación horizontal y la deformación vertical de la probeta. Entonces yo tengo que hacer una curva de tensión-deformación entre el esfuerzo desviador y para llegar a este punto tengo que hacer otros gráficos previamente, ¿ya? Una es la curva de tensión-deformación entre el esfuerzo desviador y la deformación horizontal de la probeta, ¿ya? Hay dos deformaciones horizontales y verticales, ¿ya? Y luego tengo la resistencia al corte, puedo obtener la tensión normal, la tensión o presión de poro, etc. Dependiendo qué tipo de ensayo vaya a hacer, ¿ya? Ventaja de la prueba triaxial: la distribución de tensiones en el plano de falla es uniforme, una gran ventaja comparada con el esfuerzo, el ensayo de corte directo que nosotros escogemos el plano de falla. Aquí se determina bajo el plano de falla del suelo el más débil, y también la distribución de tensiones es uniforme. El espécimen es libre de fallar en el plano más débil, que es lo que acabo de decir, a diferencia del corte directo que nosotros escogemos el plano de falla. Hay un control total sobre el drenaje. Los cambios de presión de poros y cambios volumétricos se pueden medir directamente. Se conoce el estado de estrés o el estado de tensión desviador en todas las etapas hasta el fallo del suelo. El círculo de Mohr se dibuja en cualquier etapa del corte o cizalladura. Esto lo saqué de una bibliografía española, es por eso que utilizan la palabra estrés en vez de tensión, y utilizan la palabra cizalladura en vez de corte. Esta prueba es adecuada para trabajos de investigaciones precisos y el aparato adaptable a requisitos especiales como prueba de extensión y medir diferentes trayectos de tensión, ¿ya? Debido a que es un equipo bastante costoso, los aparatos que miden deformaciones, tensiones son bastante precisos. Desventaja: el aparato es muy tedioso hacer el ensayo, ¿ya? Y el aparato aparte es costoso. La prueba de drenada tiene lugar en un periodo bastante largo comparada con la prueba de corte directo. Puede durar días, inclusive casi una semana. Las condiciones de deformación de la muestra no son uniformes debido a la variedad de rebordes de fricción producidos por la tapa de carga del disco del pedestal. Este es un problema del corte que como el confinamiento es con una membrana de caucho, entonces cuando se va achatando se va expandiendo lateralmente, lo que hace que haya un desborde en la parte de abajo. Especialmente ese problema se manifiesta en suelos arenosos, ¿ya? La consolidación del espécimen en la prueba es isotrópico, mientras que en el campo la consolidación es generalmente anisotrópica. Esas serían las desventajas de la prueba triaxial.
Ahora les voy a mostrar un video para que tengan una idea de cuándo considerar un ensayo en condición, o cuándo se considera un suelo en condición drenada, no drenada. Ya. Si se corta, me avisan y ahí lo volvemos. Gracias por Veanlo. escucharnos. En esta oportunidad quisiera hablar de resistencia al corte de un suelo, específicamente de la resistencia al corte drenada o sin drenar. El planteamiento de este vídeo es qué resistencia al corte debemos emplear en el análisis geotécnico, si la drenada o la sin drenar. ¿Por qué esto es importante? Porque para cada una se proporciona una resistencia que es completamente distinta a la otra, y la selección de la resistencia equivocada puede producir un desastre. El ejemplo clásico es el siguiente: tenemos el ingeniero A, que está en la obra dedicado a la producción, y el ingeniero B, que está en la obra dedicado a la interventoría o la inspección de la obra. Para el ingeniero A, el comportamiento del relleno del terraplén es drenado. Para el ingeniero B, el comportamiento del terraplén es no drenado. Entonces, esperamos que después de este vídeo ustedes tengan los criterios para tomar la decisión correcta y elijan una u otra resistencia. Y ahora un mensaje de nuestros patrocinadores. Rojo cuadradito. Viendo entonces al tema que nos ocupa, qué resistencia al corte debemos emplear, si la drenada o sin la drenar, para el análisis geotécnico de un proyecto. En principio, cualquier suelo puede comportarse de una manera u otra, dependiendo de dos aspectos: de la velocidad de la carga y de la permeabilidad del suelo. Esto nos genera una gran distinción. En principio, tenemos que entonces separar los materiales entre materiales gruesos y materiales finos, y ambos separados de una forma muy clara. ¿Por qué? Porque los materiales gruesos, compuestos por arenas y por gravas, y los materiales finos, compuestos por materiales de tipo de limos y arcilla, tienen una permeabilidad muy distinta. Los materiales gruesos tienen una alta permeabilidad, mientras que los finos tienen una baja permeabilidad. De la misma forma, a los materiales gruesos los consideramos normalmente drenados, y los materiales finos los consideramos normalmente no drenados. No obstante, si la velocidad de carga es muy rápida, puede haber algunos materiales gruesos cuya permeabilidad haga que se comporten como materiales no drenados. Habiendo hecho esta salvedad, seguimos adelante. Vamos entonces a pensar en que la velocidad de carga es sumamente importante y la permeabilidad. Con esos dos aspectos en la mano, podemos tomar una decisión de qué tipo de análisis debemos utilizar. Vamos a tratar de explicarlo ahora de una forma sencilla con un ejemplo. Vamos entonces a explicar el fenómeno de la siguiente forma. Vamos a colocar un suelo que está completamente saturado, quiere decir que el nivel freático está además a nivel de la base, y ese es el estado de tensiones de un pedazo de suelo. Ese suelo está en equilibrio, con lo cual tenemos la condición de reposo, y como está en equilibrio tranquilamente, está por debajo de la línea de falla. Entonces, si el suelo es drenado y puede fluir el agua libremente, al colocar una zapata aumenta la tensión vertical y horizontal, con lo cual el círculo de Moore aumenta de diámetro y se desplaza a la línea hacia el lado derecho. Entonces, por la naturaleza de este tipo de materiales drenados, este suelo cumple con unas características muy interesantes. La transferencia de la carga del exceso que se produce por la zapata va directamente a los granos del suelo. Y aquí, entre el círculo de Moore último de ese material y la distancia a la línea de falla, es lo que denominamos vulgarmente como factor de seguridad. Vamos a aplicarlo de otro punto de vista. Colocamos entonces la carga a medida que vamos ajustando la obra, y tenemos el elemento del fin de obra. Vemos como la carga vertical en esfuerzos totales va aumentando. A partir del fin de la obra, la carga no cambia, con lo cual tenemos una línea horizontal. Este es un gráfico en el cual tenemos tiempo en la línea horizontal y las cargas en la línea vertical, tensiones en la línea vertical. Ahora, la presión de poros, como el material es drenado y fluye libremente, se mantiene constante. Es decir, cuando aplicamos un exceso de carga, no hay cambio en la presión de poros, por lo que el material recibe toda la carga en sus elementos de particulados que están dentro, y el estado de esfuerzos aumenta con el tiempo hasta que llega a la línea horizontal. Como vemos, este es el comportamiento típico de un suelo drenado, que el agua puede abandonar sus poros libremente. Vamos ahora a ver el otro caso, en
en el que tenemos un suelo, iguales condiciones, nivel freático, grado de saturación igual a 1, y en este caso es no drenado. Vamos a hacer el mismo ejemplo, vamos a colocar su círculo de Moore y vemos el estado de reposo de ese material. Si nosotros colocamos entonces una zapata y la construimos suficientemente rápido, ocurre que el círculo de Moore se desplaza hacia la derecha, pero no aumenta de diámetro. Y eso ocurre porque toda la carga en exceso es recibida por el agua. Vamos a explicarlo de la siguiente forma. En el caso no drenado, tenemos aquí la carga de la ejecución de la obra y vamos a llegar al momento de la fin de la obra. Este diagrama es igual que el anterior para que puedan comparar uno con otro. Cuando nosotros colocamos la carga, esa carga es totalmente absorbida por el agua, con lo cual la depresión de poros aumenta, y al aumentar, como no puede fluir esa agua fuera de ese elemento, no hay cambio en las tensiones efectivas, con lo cual en ese periodo de tiempo ese material se considera no drenado. Ahora bien, a partir de que el material entra completamente en carga y llega el momento de que no colocamos más carga, esas tensiones de poros se tienden a disipar y con el tiempo se equilibran, con el cual pasamos a la condición drenada. Y normalmente el cambio de presión de poros suele ser igual al cambio de las tensiones efectivas. Entonces, a largo plazo, todos los materiales se comportan como materiales drenados. Es en el corto plazo y por efecto de la permeabilidad que no lo hacen. Vamos entonces a explicarlo un poquito más para profundizar sobre lo que pasa con los materiales no drenados. Imaginémonos que nos tomamos 3 muestras de un material que tiene la misma estructura, que está a las mismas condiciones, y hemos extraído 3 muestras, las llevamos al laboratorio para hacerle un ensayo de compresión triaxial, sin un ensayo C de confinado no drenado. Esta sería la línea de falla drenada, y aquí tenemos el primer ensayo en el cual aplicamos una carga alrededor de la muestra y después aplicamos un esfuerzo adiabatórico o una carga vertical hasta que se rompa. Este es el círculo de Moore que obtenemos de ese ensayo. Si nosotros cogemos la muestra número 2 y volvemos a hacer el ensayo aumentando la presión horizontal, el círculo de Moore se va a desplazar a la derecha, pero la diferencia y la resistencia que va a tenerse el material va a ser exactamente la misma. Y si lo volvemos a incrementar, vuelve a ocurrir lo mismo. Esto pasa porque toda la tensión en exceso originalmente es recibida por el agua, con lo cual la resistencia al corte sin drenar es la que manda en este problema. No aumenta los esfuerzos efectivos. Y este es el caso en el cual tenemos la línea de falla no drenada en comparación, fíjense ustedes, con la línea de falla drenada. Y es el caso, para que sepan, que todos estos círculos de Moore, independientemente de la presión horizontal que le pongamos a la muestra, da el mismo resultado. Este es el caso de la resistencia al corte sin drenar, donde tenemos el phi 0. Y esa es la línea de falla no drenada. Entonces, amigos, hemos visto que la velocidad de carga es muy importante, que la permeabilidad del suelo es sumamente importante, y eso nos genera la diferencia entre los suelos gruesos y los suelos finos. Para ello hay que tomar en cuenta que los gruesos son las arenas y las gravas, los finos son los limos y las arcillas, la permeabilidad alta se la adjudicamos normalmente a los suelos gruesos y la permeabilidad baja se la adjudicamos normalmente a los suelos finos. No obstante, puede haber un suelo que tenga un caso drenado, que el ciclo de carga sea muy rápido y la permeabilidad no deje evacuar el agua a una velocidad suficiente, con lo cual hay que utilizar la resistencia al corte sin drenar, hasta en el caso, por ejemplo, de unas arenas sucias con limos. En el caso de los finos, casi siempre es el caso de no drenados. Ahí no hay mucha distinción ni ninguna diferencia. Bueno, amigos, espero que esto les haya sido útil. Acuérdense de los 2 aspectos importantes de esta presentación. Para elegir drenado o sin drenar, hay que elegir la velocidad de carga y entender la permeabilidad del suelo donde estamos. Muchísimas gracias por su atención. Le voy a mostrar el equipo de corte triaxial, así que vuelvan a conectarse porque se va a acabar la sesión. Ya, este es el último tema que estamos viendo en la materia. Entonces,
el próximo miércoles empezaríamos con el examen de laboratorio, el cual va a consistir en 2 preguntas teóricas, son sencillas, nada rebuscado, tema de conocimiento general, mucho que ver con suelos 1, sí, y un laboratorio cualquiera que les puede tocar. Entonces ustedes van a tener 2 minutos de explicarme sobre ese laboratorio, ¿ya? El procedimiento. En eso consiste el examen. Ahora, son 10 laboratorios que tienen que presentarme. Va el de consolidación, SPT, Proctor, CBR, compresión inconfinada, corte con veleta, penetrómetro de bolsillo, equivalente a arena, corte directo y corte triaxial, ¿ya? Eso me lo tienen que presentar hasta el próximo miércoles, hasta las 12 de la noche, ¿ya? Vamos a tomar examen el próximo miércoles y ustedes son 55 alumnos, no sé si alguno irá a retirar o no, de los cuales 17 pasan en el grupo viernes, en la noche, entonces esos 17 darían 2 días después. Ya son personas que tuve que abrir otro grupo por el hecho de que no pueden de día, tienen trabajo, un montón de cosas. Así que ellos tienen la ventaja de que van a dar el examen 2 días después. Pero de todas formas yo tengo anotado quiénes son esas personas, así que los que no estén anotados ahí tienen que darme el examen el día miércoles, el próximo miércoles. Ya les dije cuáles son los ensayos, les he pasado todo, salvo este último que se los voy a mandar en un momento. Me tienen que modificar los ensayos que les pido, ¿ya? He tenido ese gran problema en el grupo del ingeniero Pérez, que ellos me presentan tal cual se los mando, entonces eso está mal, no, técnicamente no me han hecho nada. Tienen que modificar la planilla, tienen que modificar, algunos modifican la planilla y dejan las conclusiones, las observaciones así. Eso también está mal, le pongo media nota a ese laboratorio. Tienen que coincidir lo que diga sus resultados con lo que dice al final las conclusiones. Ya, por ejemplo, muchos en el ensayo de penetrómetro de bolsillo yo les pasaba un dato, cambiaban la planilla, pero en la conclusión seguía el dato final de que yo les había mandado en el modelo de laboratorio. Entonces, eso para mí vale medio informe, porque al fin y al cabo, lo único que tienen que modificar es eso: conclusión, observación y los datos. El punto 9, 10 y 11, si no me equivoco, en la mayoría de los ensayos son. Entonces, no es gran cosa que tienen que hacer. Inclusive, si no lo han hecho, se sientan, acomodan todas las planillas y en una tarde tienen todos los laboratorios, pues ya está, solo convertirlo de PDF a Word. Así que por favor no cometan ese error que cometieron en el grupo del ingeniero Pérez. ¿Ya? Con respecto al examen, son preguntas bastante fáciles que un estudiante de suelo 2 debería sí o sí tener. Por ejemplo, miren, les voy a nombrar algunas de las que dicté con el ingeniero Pérez. Enuncie la ecuación de Terzaghi para el cálculo de capacidad portante y describa cada valor de la ecuación. Ya, eso se ve en SPT, eso lo hemos visto conmigo también. Enuncie la clasificación de ensayos de corte directo. Es igual, lo hemos visto. ¿Cuál es la velocidad de formación vertical del ensayo de CBR y en qué valores de penetración se debe hacer lectura? Eso que un estudiante de suelo 2 no tenga conocimiento, lastimosamente no ha aprendido nada en la materia. ¿Cómo se obtiene el valor de CBR? ¿Cuál es el objetivo del ensayo de compresión inconfinada? ¿Cuáles son los tipos de falla en una probeta de ensayo a compresión inconfinada? Enuncie la ecuación de resistencia al corte con veleta y describa cada valor de la ecuación. ¿Cuál es el objetivo de realizar el ensayo equivalente a arena? Nombre 5 equipos
o accesorios utilizados en el ensayo de consolidación. Nombre 5 equipos o instrumentos utilizados en el ensayo de compresión inconfinada. ¿Cuál es la carga unitaria patrón para 0.1 y 0.2 pulgadas de penetración en el ensayo de CBR? ¿Cuál es la altura de caída y el peso de martillo en el ensayo de SPT? Esas son preguntas bastante fáciles, que supongo que ustedes cuando han asistido a mis laboratorios habrán tomado uno que otro apunte, o en sí la mayoría son de conocimiento general que debería tener un alumno de esta materia. Ya no es nada rebuscado, no les estoy pidiendo gráficas, cálculos, nada. Preguntas, valores de CBR que sí o sí uno tiene que saberlo. Cuándo tomar deformación, cuál es la velocidad del ensayo. ¿Ya? Entonces, para que ustedes no estén como los del grupo B, diciéndome que el examen era difícil, que técnicamente ellos se confiaron y no estudiaron nada. Ya claro, después a cada uno le pregunté un laboratorio y bueno, ahí algunos tuvieron suerte, les tocó un laboratorio que sabían y a otros lastimosamente no les tocó uno que sabían, pero igual les he dado chance a los que veía que me decían, por favor, ayúdenme, le preguntaba que me explique el laboratorio que ellos sabían, digamos, para no perjudicarlo, y algunos inclusive no sabían ningún laboratorio. Así que eso sería como recomendación para el próximo viernes. No me traten de mandar sus informes después. He tenido problemas con 4 o 5 chicos en el grupo, de un grupo B de suelos que me mandaron 3, 4 días después de la fecha de entrega. ¿Ya? Han tenido plazo, cada semana podían ir haciendo, inclusive les estoy diciendo, si ustedes tienen todas las planillas juntas en una sola carpeta y los laboratorios, se sientan a hacer una tarde y lo terminan los 10 laboratorios. ¿Ya? No es nada del otro mundo. Y a manera de que se sientan a hacer, le tiran una pequeña repasada. Los ensayos, si es que no les da flojera entrar a ver todos los videos, buscan un video en YouTube, van tomando uno que otro apunte, el procedimiento, salvo con consolidación, corte directo y corte triaxial. Bueno, CBR igual es larguito. Son ensayos largos de aprenderlo, pero no es difícil. Después los demás son bastante sencillos. Así que no tienen excusa. ¿Ven? Eso sería como recomendación para el examen. Sí pueden hacerme su pregunta, Sensano. Con respecto a los ensayos auxiliares, creo que no todo, o sea, no han mandado de todos los laboratorios los datos para que podamos cambiar en las planillas. He mandado de todo. Cada clase he mandado uno. Yo lo tengo en una carpeta. Del grupo, lo que pasa es que no tengo a partir del 4. Del 4 no tengo los datos para cambiar mi planilla. A ver, vamos a ver. Ya. Le voy a mandar las planillas y ya los laboratorios ya no. Bueno, puede ser que alguna planilla, tal vez Veleta, no sé si lo he mandado. Está por ahí Martínez, creo que ya lo tenía organizado su laboratorio. Estoy aquí, yo voy a mandar un enlace donde los tengo. ¿Ya? Pero solo, o sea, creo que el compañero se refiere a los datos que tenemos que cambiar. O sea, las planillas y los PDF no lo mandaste, pero creo que él se refiere a los datos que debemos cambiar en la planilla. En realidad no tienen que cambiar nada. Ya ver, les explico qué fue el problema con el grupo de Pérez, del ingeniero Pérez. Yo les mandaba un PDF, ¿no es? Donde está el laboratorio. Ellos me querían presentar lo mismo que les mandé, ¿ya? La planilla que yo les estoy mandando ya es la modificación. Si ustedes se van a fijar, no es lo mismo que lo que está en el PDF del ensayo que les estoy mandando. Entonces, eso es lo que tienen que cambiar. Técnicamente no tienen que retocar ninguna planilla, porque esa planilla la hemos hecho en clases, la hemos modificado y yo se las he mandado. Por eso que le digo, es raro que no haya mandado ninguna, porque delante de ustedes hemos hecho los cálculos en una planilla. Esa ya es la modificada, esa es la que tienen que cambiarme comparada a la del PDF. ¿Ya? Ahorita les voy a mostrar, ya que estamos en eso. Por ejemplo, este estudiante, estos datos de acá son los que yo mandé. O sea, yo les mando un PDF
de cuando yo presenté la materia, ¿ya? Los que yo hice. Entonces, y luego con ustedes hacemos un ensayo. Ahorita vamos a ver, les voy a demostrar eso. Tiene que decir corte directo por aquí. Proctor, penetrómetro, consolidación, equivalente. Corte directo. ¿Ya? Por ejemplo, aquí los resultados finales del corte directo es esto. ¿Ya? Miren, conexión 0.076, ángulo de fricción 28. Esto lo hemos hecho con ustedes. Bueno, yo lo he hecho, pero delante de ustedes ese día de la clase. Entonces yo les mando esta planilla y ustedes me tienen que modificar. Miren, esto es lo que tenían que cambiar. Y este alumno me presentó tal cual. Yo se lo mandé su PDF, solo le puso su nombre y le puso margen. Fíjense, ensayo de corte directo, resultados finales. Esta es su recta de ajuste, diferente. Resultados finales, cohesión 006, ángulo de fricción 18,09. Y esta es su gráfica de tensión versus deformación. ¿Ya? Miren la que nosotros tenemos. Cohesión 0,076, ángulo de fricción 28, y esta es nuestra gráfica de nosotros. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Otra vez volviendo. Hasta este punto de acá no tocan nada, tal cual. Acá los datos y fórmulas tienen que ir a buscar su planilla y cambiar todo esto. ¿Ya? Observaciones, es obvio que eso igual tienen que modificar, colocar de que no se hizo el laboratorio por la pandemia, aunque yo les pasé los datos. ¿No? Las observaciones de mi laboratorio es diferente, el PDF que les mandé. Y las conclusiones tienen que coincidir con los resultados de los datos, con los cálculos. ¿Ya? Y ya con eso, ustedes tienen, ¿ven? Por ejemplo, este es porque es tal cual yo se lo mandé, solo le cambió color azul y le puso margen. Es tal cual yo lo mandé. Entonces, este chico en este laboratorio tiene 0 conmigo de nota. ¿Ya? Eso no quiero que ustedes cometan el error como cometieron con el grupo del ingeniero Pérez. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Una consulta entonces auxiliar. Tendríamos entonces que cambiar la planilla que nos enviaste por separado en los laboratorios que nos enviaste anteriormente, ¿no es cierto? Claro. Ustedes tienen PDF, eso lo vuelven Word, o si pueden trabajarlo sobre PDF, belleza, también trabajan sobre... Lo que pasa es que yo pensé que teníamos que introducir a la planilla algunos datos. No. Cambiarlo, ya, para que cambie diferente al planilla. Entonces, lo único que tenemos que hacer es que la planilla que nos enviaste por separado, colocarlas en los ensayos, ¿no? Que nos mandaste en PDF. Claro, por eso yo me enojé con el otro grupo de Cero, porque era increíble, me mandaban lo mismo que yo les mandé. O sea, no se dieron la molestia de hacer nada ni abrir a las planillas. Eso es lo que me causó rabia a mí. Que no tendría sentido que te enviemos lo mismo, pues, ¿no? Por eso es lo que yo les digo. Y tendríamos que cambiar las observaciones, las conclusiones y las aplicaciones, de acuerdo a la planilla, ¿no es cierto? Técnicamente la aplicación es constante, digamos, ¿no? La aplicación no, porque, bueno, si quieren aumentan, disminuyen, pero es lo de menos. Lo que sí tiene... Entonces, solo observación y conclusión. Sí, la conclusión tiene que coincidir. Hubieron algunos que me modificaban esto de los datos, pero me mantenían las conclusiones y observaciones que yo les había pasado, entonces a eso les ponía media nota. Y con el ingeniero Pérez son 25 puntos de laboratorio y aparte hoy les ha ido la mayoría más en el examen. Entonces, de todas maneras, ustedes tienen que leer los laboratorios, porque la ventaja del ingeniero Monfort, si por así decirlo ventaja, es que cuando ya ven que ustedes no saben nada de las materias, les empieza a preguntar laboratorio, para que pasen por lo menos. Entonces, si ustedes dominan bien corte directo, corte triaxial, Proctor, CBR, saben bien para qué se hace, cómo se hace el ensayo, para el ingeniero ya lo último dice, bueno, estos saben, aunque sea lo más importante, lo más elemental de la materia, y ya pueden aprobar. Entonces, al fin y al cabo, el laboratorio es bastante importante para el ingeniero Monf. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Disculpa, en cuestión a las planillas, ¿no es que son 10 laboratorios que hemos pasado? Sí. Yo ahorita me estaba fijando y solamente hay 7 en el grupo.
¿Qué laboratorios no les he mandado? A ver, ahorita voy a revisarlo bien. Solamente está, de las planillas, está equivalente de arena, ensayo de veleta, penetrómetro de bolsillo. La anterior semana, bueno, 2 semanas atrás, perdón, es el ensayo más completo de mecánica de suelo. El ensayo de compresión triaxial o el ensayo de corte triaxial, no importa el nombre. Ya se caracteriza, a diferencia del corte directo, se obtiene lo mismo, valores de esfuerzo de corte, los parámetros de resistencia de corte, como sea el ángulo de fricción y cohesión, pero la ventaja es que aquí podemos someterlo a diferentes condiciones, midiendo la presión de poros, que es un factor bastante importante en suelo, especialmente si hablamos de suelo saturado, ¿ya? Es por eso que existe esta cámara de consolidación, este vidrio aquí, ¿ya? Que va a tener un fluido, puede ser agua o algún aceite especial, que me va a llenar y me va a confinar, o sea, me va a generar una presión por el perímetro del suelo, que es de la probeta, que es presión de confinamiento. ¿Ya? Eso es lo que lo caracteriza. Esto si hablamos de corte triaxial estático. Existe el corte triaxial dinámico, que ese es más aplicado a carretera, ¿ya? En el cual ustedes pueden determinar el módulo resiliente, también el balasto es bastante preciso para carreteras, el triaxial estático. Es un proceso de carga y descarga, ya simulando Bueno, perdón, continuando. Está el triaxial dinámico, que se utiliza para carretera, simula el proceso de carga y descarga que generan los vehículos, ¿no? Pasa instantáneamente rápido, entonces genera una carga bastante considerable por el peso, pero en un lapso breve de tiempo, o también cuando el tráfico está muy congestionado, entonces hay vehículos que están pasando constantemente. Entonces, para eso se hace el ensayo de corte triaxial dinámico, ¿ya? Ese es un tema bastante bonito. Lastimosamente nosotros no vemos el equipo, ni siquiera el corte triaxial estático nos permiten usar a los estudiantes en laboratorio, debido a que es un equipo bastante caro, el ensayo es bastante complejo y sería peligroso dañar algo del equipo, ¿ya? Bueno, esto hemos visto en la anterior clase, les he explicado de qué trata el ensayo, la cámara triaxial. Hemos visto el punto más importante, que es la medición de presión de poro, ¿ya? ¿Qué más? Esto, a diferencia del corte directo, aquí se mide presión de poros, ya se les expliqué cómo, ¿ya? Los 4 variantes del ensayo de corte triaxial, ¿ya? Este es el más importante, lo que lo diferencia, es consolidado, ¿ya? Sin drenaje, y se mide las presiones intersticiales, o sea, la presión de poro, ¿ya? Eso debido a que la presión de poro, cuando un suelo está completamente saturado, me debilita, por así decirlo, al suelo, o sea, baja la resistencia del suelo. Es por eso que cuando ustedes ven el tema, bueno, no sé si lo han visto aquí en suelo, el tema de estabilidad de taludes, se considera el valor del ángulo de fricción efectivo y cohesión efectivo, que es la peor condición, ¿ya? Eso hace que se reduzca los valores de resistencia, y eso es debido al fenómeno de presión de poro, ¿ya? Porque en un talud, por ejemplo, en una ladera, al llover, me va a saturar totalmente la muestra, entonces yo no puedo considerarlo al suelo como que no estuviera saturado. Si lo considero como saturado y el suelo, perdón, si lo considero como que no está saturado y resiste
tengo una presión total, no considero la presión de poros que me va a generar el agua, entonces lastimosamente se me puede desestabilizar el talud y puede haber una falla por ruptura si hablamos de muro de contención, o una falla por deslizamiento si hablamos de solo el talud de suelo, ¿ya? Es por eso que este ensayo es bastante usual. La ventaja del ensayo triaxial es que, a diferencia del corte directo, en el corte directo nosotros asumimos, esto es bastante importante, por favor anótenselo, la diferencia del corte triaxial con el corte directo. En el corte directo no se considera presión de poro, primer punto. Segundo punto, en el corte directo nosotros escogemos el plano de falla, sabemos que va a ser esa sección de la cámara, perdón, esa sección de la muestra. Usamos, puede ser una sección circular o cuadrada, pero esa parte donde se separan la cámara de corte en dos secciones, ese va a ser nuestro plano de falla. Nosotros adoptamos el plano de falla en el ensayo de corte directo, ¿ya? No así en el ensayo de corte triaxial. En el ensayo de corte triaxial nosotros podemos ver cuál es el plano de falla, y por lo general falla sobre uno de los planos más débiles, obviamente. Entonces nosotros podemos saber cuál es el plano de falla más débil que tiene el suelo, ¿ya? Les voy a mostrar un video donde explica eso, pero eso va a ser más adelante. No es este. Bueno, ahorita lo voy a buscar, lo estaba viendo hace rato. Entonces, eso es la ventaja del ensayo de corte triaxial, ¿ya? Y aquí podemos ver las cámaras o células, le llaman los europeos a la cámara de triaxial, ¿ya? Que va a depender mucho del tamaño del suelo, el tamaño de la probeta que vamos a usar, ¿ya? Esto es similar a compresión inconfinada, una probeta de suelo, ¿ya? Solo que aquí hay confinamiento, presión de un fluido interno en la cámara, además de ser la presión normal que se va a ejercer, ¿ya? ¿Qué más podemos decir? Aquí es aplicable a todo tipo de suelo, arcillas, limos, grava, y como no todos los materiales tienen las mismas características granulométricas, vamos a ver que hay diferentes tamaños de cámara triaxial. Aquí ustedes pueden ver de 1,5 pulgadas para muestras de 2 pulgadas, de 4, de 6. Bueno, cuando haya suelo granular, entonces material con presencia de grava, podemos usar la cámara de 6, ¿ya? El ensayo triaxial se mide una carga axial, se mide un desplazamiento axial, la deformación, el cambio de volumen que se genera, la presión neutra, que es la presión del fluido, desplazamiento radial, porque va a tender a girar la muestra de manera que lo vamos comprimiendo y confinando, ¿ya? Y los datos se expresan con el círculo de Mohr, ¿ya? Este punto de aquí, de acá a este punto, sería la presión de confinamiento, ¿ya? ¿Ya? Es un esfuerzo normal, sigma 1, y luego nosotros vamos incrementando, la vamos comprimiendo, entonces se va generando este esfuerzo normal hasta un cierto punto en que el suelo llega a su resistencia máxima y luego falla y decae. Así que después, la siguiente probeta, le aumentamos la presión de confinamiento y empezamos otra vez a comprimir la probeta. ¿Ya? Va a ir comprimiéndose hasta que llega a un punto máximo, falla, decae. Luego incrementamos otra vez la presión de confinamiento y vamos incrementando o vamos aplicando carga de compresión normal o esfuerzo normal y llega y falla, ¿ya? Y sobre la intersección de estos tres círculos de Mohr, nosotros trazamos una recta y obtendríamos, similar a corte directo, el ángulo de fricción y la corrección del material si es que lo tuviera. Para este caso, esto es una arena, ¿ya? Recuerden, miren su ángulo de fricción. Y esto está considerado con este punto de aquí, consolidación sin drenaje y con medida de presión de poro, ¿ya? Son 4 ensayos en triaxial, en corte directo son 3. En corte directo son sin consolidar y sin drenar,
consolidado y sin drenado, y con consolidación y con drenaje. Aquí son 4 variantes. Este punto de aquí es el punto 3, en el que se considera la presión de poro, ¿ya? Es por eso que aquí dice ángulo de fricción efectivo, ¿ya? Si no se considerara la presión de poros, diría ángulo de fricción, no habría esta comilla aquí arriba, ¿ya? Cuando vean esa comilla en una fórmula o algo, significa que es efectivo, que ya está considerando el esfuerzo o la presión de poros. Entonces ya no hay un esfuerzo total del suelo, sino un esfuerzo efectivo. Ese tema lo han visto en suelos 1 también, cuando ustedes calculan la presión que ejerce el suelo a una determinada altura y luego ven su incidencia con el nivel freático, cómo disminuye la presión del suelo, ¿ya? Y también la cohesión llega a ser cohesión efectiva en caso de haber cohesión, ¿ya? Las ventajas del ensayo triaxial: las distribuciones de tensión en el plano de falla es uniforme, el espécimen es libre de fallar en el plano más débil, hay un control total sobre el drenaje, los cambios de presión de poro y volumétrico se pueden medir directamente, ¿ya? Aquí debería decir, se conoce el estado de tensión, no de estrés. Como le digo, esto es basado en una bibliografía española, por eso que algunas palabritas cambian. Por ejemplo, la etapa de cizalladura significa la etapa de corte, ¿ya? Las desventajas: el costo es bastante caro, la verdad, si no me equivoco está en 3.000 el ensayo dinámico, y el estático creo que es 2.000 a 2.500. Bastante caro el ensayo, a diferencia del corte directo que vale 1.400 bolivianos, ¿ya? Esa es una de las desventajas. La prueba drenada es bastante lenta si hacemos arcillas, por ejemplo. Si ya en el corte directo es lento y tedioso hacer una arcilla en condición drenada y consolidada, en este ensayo es peor todavía. Se puede tardar inclusive una semana hacer un ensayo. Entonces, esos temas son bastante complicados, además de que son más que todo trabajos de investigación o temas de investigación para tesis que utilizan el ensayo de corte triaxial, ¿ya? Las condiciones de deformación en la muestra no son uniformes debido a la variedad de rebordes de fricción producidas por la tapa de carga y el disco pedestal. Ese es un problema que no sé cómo no han podido solucionar todavía. Cuando se trata de muestras granulares, entonces ustedes están comprimiendo, se coloca un caucho para que no haya, o sea, se mantenga el confinamiento dentro de la muestra, pero siempre hay un pequeño desborde en las puntas extremas donde está el caucho intersecta el caucho y la piedra porosa. Entonces ese es uno de los principales problemas, ¿ya? Y eso sería con respecto al ensayo. Para ver los dos videos que vamos a ver, prefiero que vuelvan a entrar otra vez al enlace, ¿ya? Y así aprovecho a tomar otra vez lista y ahí terminaría la sesión. Bueno, vuelvan a entrar por favor otra vez al enlace. Vamos a someter inicialmente esa muestra a una presión de confinamiento. Esa presión de confinamiento se va a aplicar a través de lo que se muestra más o menos en el esquema de la izquierda. Usted va a tener la muestra de suelo y va a tener que la muestra se encuentra dentro de un recipiente. Ese recipiente nosotros lo podemos conocer como la célula triaxial. Aquí pues es la traducción de González de Vallejo, español, pero realmente en nuestra jerga, digamos en técnica, hablamos de la cámara de triaxial. Vamos a tener entonces que el ensayo triaxial utiliza una cámara triaxial y que esa cámara triaxial imparte una presión de confinamiento para la muestra. Y eso es muy interesante, ¿por qué? Porque con el uso de esa cámara, como usted la ve ahí, esa cámara se va a llenar de agua. Entonces usted va a tener que esta cámara va a estar llena de agua. Y esa agua es la que se va a encargar de confinar la muestra radialmente o por todas las caras del material.
Entonces va a ver usted, en el caso de la figura de la izquierda, cómo para esa cámara yo tengo conectado un tubo de entrada, y ese tubo de entrada se encarga de ¿qué? Se encarga a mí de darme la presión de cámara o la presión de confinamiento. Presión de cámara o presión de confinamiento, en el caso del ensayo triaxial es lo mismo. Entonces, a partir de eso, si yo ya me muevo sobre la derecha, va a ver entonces cómo a través de ese tubo va a entrar una presión de confinamiento. Este sigma 3 que aparece acá es lo que nosotros vamos a llamar la presión de confinamiento o la presión de cámara. Y eso es lo que me va a presionar la muestra, al menos radialmente. Y la vamos a conocer como sigma 3. Básicamente, ¿qué es lo que ocurre con eso? ¿Qué es lo que se hace en el laboratorio? Usted tiene un contrapresor, es decir, tiene un elemento que le permite inducir presión, y ese elemento, a través de una tubería, manda una presión hacia la cámara. La cámara, que está llena de agua, recibe esa presión, el agua recibe esa presión, y esa presión del agua se transmite sobre la muestra, o más bien, el agua termina por presionar la muestra de suelo. Entonces, básicamente lo que usted está haciendo es, eventualmente, es coger su muestra de suelo y aplicarle lateralmente, y por las caras superior e inferior les está aplicando ¿qué? Un esfuerzo de confinamiento. Eso es lo que usted está haciendo en esencia. Ese es un aspecto primordial dentro del ensayo triaxial. Y básicamente, ¿qué significa eso? Y se lo voy a enunciar acá, al menos desde el imaginario. Si usted tiene una muestra de suelo, que se encuentra a 5 metros en un perfil estratigráfico, y usted sabe que ese perfil estratigráfico corresponde a un mismo material cualquiera, una arena limosa, una arena arcillosa, un limo, una arcilla, y usted determina o conoce previamente el valor del peso unitario de ese material, usted podría decir, por ejemplo, que si el peso unitario de esa columna de 5 metros es constante y es igual a 20 kilonewton metro cúbico, y que usted sacó una muestra a los 5 metros, pues entonces usted estaría diciendo que el esfuerzo que está recibiendo la muestra a los 5 metros equivale a ¿qué? A esos 5 metros multiplicado por 20 kilonewton metro cúbico. En otras palabras, el esfuerzo al que está sometido la muestra en campo o en el perfil estratigráfico es de 100 kilopascales. 5 por 20 le da 100. ¿Qué es lo que hace la cámara de triaxial? Coge esos 100 kilopascales que usted tiene en campo, se los reproduce en el laboratorio. Eso es lo que hace la cámara triaxial. Usted coge una condición de confinamiento en campo y la reproduce en el laboratorio. Por eso el ensayo es más caro, porque la cámara es cara. Porque la cámara tiene que ser capaz de emular las condiciones que hay en campo. Entonces, primero, ¿usted qué hace? Emula la condición de confinamiento, y ahí sí después ¿qué? Ejecuta el ensayo como tal, o al menos la siguiente parte del ensayo. Eso es lo primero, emular o reproducir las condiciones de confinamiento del campo dentro del laboratorio. Cuando usted ha hecho eso, lo que sigue es básicamente ¿qué? Lo que sigue básicamente es aplicar la carga axial sobre la muestra. Entonces usted lo que hace es que, habiendo confinado, usted va a tener un anillo de carga o tiene un marco de carga, y ese marco de carga tiene conectado un pistón, el cual aplica una carga P. Y conforme usted aplica esa carga P, usted va midiendo ¿qué? Una deformación vertical a través de un extensómetro o un deformímetro digital. Entonces, cuando usted aplica la carga P y la divide por el área corregida, eso le va a dar un esfuerzo. Y ese esfuerzo nosotros en la práctica lo solemos conocer como ¿qué? Como el incremento. Un momento, por favor. Ese esfuerzo lo solemos conocer como el incremento
sencillamente como el valor delta sigma, tal y como aparece acá. Delta sigma, o la carga del pistón dividido el área corregida, es conocido como el esfuerzo desviador. Pues en otras palabras, cuando usted aplica sobre la muestra un esfuerzo desviador, previamente habiendo aplicado un esfuerzo de confinamiento, usted va a inducir una falla dentro del sistema. Y cuando hablo del sistema me refiero al suelo. Y lo que es interesante, y que era el segundo aspecto que le mencionaba al comienzo de esta sesión, es que usted podrá tener como parte del ensayo una medida de ¿qué? De exceso de presión de poros. Y eso dependerá de ¿qué? De si yo durante la ejecución del ensayo permito que el agua salga, permito que bote la carga, permito que el suelo se consolide o no. Y para ello será muy importante que saber si a lo largo del ensayo una válvula de drenaje que está conectada con la muestra se encuentra abierta o cerrada. Porque dependiendo de que la válvula se encuentre abierta o cerrada, yo podré generar o no exceso de presión de poros. En otras palabras, yo durante la ejecución del ensayo podré asegurarme de que la carga que yo imparta la reciba el material, o que la carga que yo imparta una parte la reciba el agua y otra parte la reciba el material, o que enteramente la reciba el agua. Eso es lo que yo voy a asegurar, o lo que vamos a hacer en esencia dentro del ensayo triaxial. De manera tal que muchachos, que si usted tiene claridad con esto que yo le estoy mostrando en pantalla, es decir, que lo primero que se hace dentro del ensayo es confinar la muestra con el esfuerzo de campo, que lo segundo que se hace es aplicar una carga con un pistón dividiendo sobre el área corregida, y que eso se llama esfuerzo desviador, y que tercero, habiendo aplicado ese esfuerzo de confinamiento y ese esfuerzo desviador, yo puedo tener exceso de presión de poros o no. Si usted tiene claro esas tres cosas, tendrá claridad a la larga sobre qué, sobre cuál es el tipo de falla que va a tener su material. Porque podrá darse una falla en la que, como vuelvo y le insisto, el material recibió toda la carga, o podrá darse una falla en donde el agua recibió parte de esa carga. Y si el agua recibe parte de esa carga, significa que a lo largo del ensayo usted generó excesos de presión de poros. Y físicamente que usted genere exceso de presión de poros es que usted internamente coloque el agua a cargar. Y cuando coloque el agua a cargar, significa que el agua internamente le está haciendo presión, y eso le puede disminuir el valor del esfuerzo efectivo, porque un aumento de la presión de poros contrarresta ¿qué? Un valor de esfuerzo total. Es como si usted tuviera en perspectiva, si usted tuviera una champaña. Ya. Eso como aclaración. El por qué. Bueno, eso supongo que lo han visto en suelos 1, pero igual lo voy a explicar. ¿Qué ocurre con el hecho de aumentar la... O sea, cuando el suelo está completamente seco, perdón, cuando tiene humedad, entonces... Una imagen del suelo por aquí. Ya. Cuando el suelo... Cuando el suelo no está completamente lleno, ustedes saben que el suelo está compuesto por sólido y una parte vacío. ¿Ya? Y esa parte vacío lo puede componer lo que es el agua. Entonces, cuando el suelo no está completamente saturado, ustedes van a ejercer una presión, y dependiendo de la deformación que se genere, va a haber un reacomodo de partículas. ¿Ya? El suelo va a poder resistir hasta cierta presión, pasan esa presión, el suelo va a reacomodarse, y los espacios vacíos van a tratar de disminuir debido a que hay un reacomodo o ajuste de partículas. Entonces, esa es la presión total recibida por el suelo. ¿Qué pasa si el suelo está saturado? Todos los espacios vacíos están llenos de agua. Ustedes comprimen, el suelo no hay donde se reajuste, entonces el agua asciende
por capilaridad, entonces ustedes tienen el suelo tiene que luchar primero contra la carga que le están aplicando y luego contra la carga ascendente del agua. Entonces es por eso que la presión de poro, o sea, el tema del agua, hace que disminuya la presión del suelo, se reduzca. Por eso se llama presión efectiva. ¿Ya? Entonces, hemos visto en la anterior clase cuándo considerar cuando un suelo trabaja, cuándo hacer el ensayo drenado o no drenado, mucho tiene que ver eso, ¿ya? Si es una arcilla, obviamente la permeabilidad es muy baja, entonces no va a haber un drenaje. Entonces, ahí en ese caso ustedes tienen que hacer el ensayo no drenado, perdón, claro, el ensayo no drenado, y además ahí van a ver que la presión de poros va a hacer que disminuya el esfuerzo de arcilla, la presión efectiva. En el caso de ser arena, también va a haber ese problema. Si es una arena saturada y tiene bastante material fino, puede ser de que su comportamiento de ustedes me digan, bueno, pero la arena es permeable, o sea, no va a haber problema, el agua va a salir. Pero si tiene bastante parte fina, puede ser de que a corto tiempo la arena no se comporte como un material permeable, entonces hay que considerar igual de que la arena está ejerciendo esa presión de poro y va a ser considerada o se debe hacer el ensayo no consolidado, no drenado en el caso dependiendo cuánto fino tiene esa arena, y también medir la presión de poro, ¿ya? Entonces, más que todo, eso es lo que caracteriza al triaxial. Ahora vamos a ver el segundo video de cómo se genera el círculo de Moore, ¿ya? Hace ya un buen tiempo, a principios del siglo XX, para ser más específicos, fue que nuestro querido Moore, o más bien un ingeniero conocido como Otto Moore, que fue capaz de reorganizar esta expresión que aparece acá, este sistema del estado de esfuerzos triaxial, reorganizarlo un poco como lo que usted está viendo en pantalla. Reorganizar ese sistema ¿para qué? Para llevarse la función trigonométrica o los términos que tiene la función trigonométrica hacia un lado y los términos independientes de la función trigonométrica al otro lado. Elevar y sumar al cuadrado y producir ¿qué? Producir una ecuación de la forma x menos a al cuadrado más y menos b al cuadrado igual a r cuadrado, como lo está viendo en pantalla. Mire que aquí tenemos la mejor identidad del mundo mundial, que es coseno cuadrado de 2θ más seno cuadrado de 2θ, que es igual a 1. Si usted mira en torno a esto, entonces se va a dar cuenta que la reorganización de ese estado de esfuerzos puede verse representada ¿por qué? Por la ecuación de una circunferencia. Y es la ecuación de una circunferencia en la que el centro está representado por la coordenada a, b, y el radio está representado ¿por qué? Por la raíz de r cuadrado, en este caso, la raíz cuadrada de r cuadrado, que es r. Dicho de otra manera, la ecuación que yo le estoy chulando acá puede entonces representarse a partir de un centro, como lo ve en la parte inferior, y de un radio, como lo ve en la parte inferior. Un centro de sigma 1 más sigma 3 medios, 0, mire que al tau no lo acompaña nada, b vale 0, y un radio equivalente a ¿qué? A sigma 1 menos sigma 3 medios. Y en donde ¿qué? Usted ese estado de esfuerzos triaxial puede verlo representado a partir de lo que Otto Moore denominó su círculo de Moore. Una representación del estado de esfuerzos, este que está viendo acá, a partir de ¿qué? De un centro, de un círculo, y a partir de un radio, de un círculo. Mírelo ahí. Y en donde usted puede apreciar cosas como esta, donde puede apreciar cosas como que cuando el cortante vale 0, porque el cortante va en el eje Y,
tal va en el eje X. Esto es un plano, miren que esto es un plano sigma tau, que es el mismo plano donde nosotros dibujamos la envolvente de resistencia. En ese plano sigma tau, usted va a poder ver entonces que cuando el cortante vale 0, yo tengo un punto A que es equivalente a sigma 3 y tengo un punto B que es equivalente a ¿qué? A sigma 1, como lo ve acá. Y dicho de otra manera, si yo conozco el centro, conozco mi radio y conozco por ende sigma 1 y sigma 3, yo voy a poder ¿qué? Dar una representación dependiendo del ángulo en el que yo me encuentre. Yo voy a poder dar una representación del valor del esfuerzo cortante. Mira, cuando yo me muevo a lo largo del círculo, básicamente lo que yo estoy haciendo es que son valores de esfuerzo de corte o valores de esfuerzo cortante. Y lo que es más interesante en cuanto a esto y a esta figura como tal es que si en el caso de la figura o del ejercicio previo que hicimos acá, mírelo acá. En el caso de la figura previa, nosotros dijimos que cuando θ era igual a 45 grados, que se medían entre el plano de falla y la horizontal, mírelo acá, si θ valía 45 grados, y yo sé que en esos 45 grados el cortante que yo producía era el máximo, en la realidad, o en la muestra de suelo, yo puedo notar que en el caso del círculo de Moore, ese cortante ¿dónde va a estar? ¿Dónde va a hallarse? Se va a determinar en la parte más alta del círculo. Y ese cortante máximo va a estar obtenido o va a estar en unión de ¿qué? En unión de la relación que hay desde el centro y el radio en sentido vertical. Y dicho de otra manera, si yo cojo esa proyección entre el cortante y el centro y tengo en este caso o trazo por ahí una línea horizontal, yo podría darme cuenta que en el caso del círculo de Moore, el cortante máximo yo lo hallo en un ángulo que es de ¿cuánto? De 90 grados. Y ese ángulo en el círculo de Moore es igual a ¿qué? A 2θ. O dicho de otra manera, si el cortante en la realidad, el cortante máximo se encuentra a un ángulo θ, quiere decir que en el círculo de Moore el cortante máximo se encuentra ¿qué? A un ángulo de 2θ, midiendo siempre ¿desde dónde? Desde la horizontal. Esa es la gran magia del círculo de Moore, que le permite dentro del plano sigma tau determinar el cortante máximo. Y sabiendo que usted determina el cortante máximo dentro del círculo de Moore, cuando se lo lleva a la realidad, lo único que hace es es dividir ese valor del ángulo en el círculo de Moore entre 2, y ahí va a tener entonces el plano asociado a la falla donde el cortante es máximo. Esa es la correspondencia que existe entre el círculo de Moore y la realidad, o entre la realidad y el círculo de Moore. Y ambos le van a permitir a usted determinar el máximo valor de corte al que se puede ver sometido una muestra. Cuando los conllevo o cuando los someto a un esfuerzo sigma 1 y a un esfuerzo sigma 3. Ya, espero que les haya podido servir lo que acabamos de ver. Entonces vamos a los datos de la planilla. Lo que nosotros tenemos sería una presión de confinamiento.
esto es por una sola muestra, una sola probeta, lo que está haciendo, lo que explicó en el video. Ya se realizan 3 pruebas. El sigma 3 sería la presión de confinamiento a la cual está sometido. Y luego el sigma 1 sería la presión última del suelo. ¿Ya? No la máxima, no la que soporta la máxima, la última. Bueno, hasta que vuelva a ser 0 el esfuerzo normal, ¿ya? Entonces el radio sería el equivalente a la tensión máxima. Por lo tanto, aquí lo que tenemos es lo que se llega a formar el círculo de Mohr con esos 2 puntos. Esto es para una sola probeta. Hay que hacer 3 probetas como mínimo para poder determinar la línea de falla. Entonces, en el ensayo, lo que nosotros tenemos, los resultados, 3 circunferencias de Mohr. No necesariamente tiene que ser el doble el incremento, en este caso, de la carga de confinamiento o la presión de confinamiento. ¿Ya? Eso sí tiene que ir incrementándose. Entonces, ustedes parten con una presión de confinamiento y de ahí van aplicando una presión normal. Como ambas son presiones perpendiculares al plano de falla, entonces esto va a ir creciendo, llegan al punto máximo, ya ahí ustedes tendrían el radio. Claro que nosotros no vamos a esperar en el ensayo hasta que otra vez vuelva al final y no soporte nada del suelo. Pero una vez obtenemos la carga máxima, registramos ese punto, como sabemos que ese es el radio, podemos formar toda la circunferencia. Lo mismo con la segunda prueba, incrementamos la presión de confinamiento y vamos viendo cómo reacciona el suelo. Al igual que en corte directo, a mayor presión de confinamiento, como en corte a mayor presión normal, tiende a incrementar el esfuerzo del corte, ¿ya? Y luego vamos con la tercera probeta. Y en ese punto vamos a intersectar los 3 círculos de Mohr que se han formado, y con esa recta nosotros obtendremos la cohesión y el ángulo de fricción del suelo, ¿ya? Aquí ustedes pueden ver los datos para cada muestra, el esfuerzo de falla, este es el esfuerzo de confinamiento, 0,5, este es el esfuerzo de falla, 1,80, entonces se suman los dos y tengo el esfuerzo total que es 2,30, ¿ya? Y luego puedo hallar el origen, conocer el radio, que es lo que venimos viendo, y lo mismo ocurre para las siguientes 2 probetas, obtengo esos valores. Y se forman 3 circunferencias, y donde intersecten las 3 circunferencias, ahí trazo mi línea, y obtendré la cohesión, y con la pendiente obtendré el ángulo de fricción, ¿ya? En el ensayo de corte es muy parecido el procedimiento al ensayo de compresión confinada. Se mide la carga, la deformación que sufre el suelo, se corrige el área, porque ustedes recuerden que al comprimirla tiende a expandirse, y como lo que se confina para que el suelo no es una membrana de caucho, entonces eso se puede estirar tranquilamente, entonces tendremos un área corregida, y también podemos conocer la deformación de la probeta, y con eso podemos obtener los esfuerzos. Si ustedes aprecian aquí, el esfuerzo último sería 2,20. ¿Ya? Lo mismo se hace para todas las probetas. Lastimosamente, esto es el resumen del cálculo del ensayo, en sí no es los datos que se obtienen, es un resumen. Y esto es lo que ustedes me van a colocar en el ensayo de corte triaxial, ¿ya? Entonces, conmigo sería hasta aquí el laboratorio. Nos veríamos el próximo miércoles para tomar el examen a las 10 de la mañana, y tendrían hasta las 12 de la noche de ese miércoles para mandarme su laboratorio, ¿ya? Si tienen alguna pregunta o duda, entonces terminamos el avance del laboratorio acá. Bueno, si tienen alguna pregunta, me la hacen saber. La lista, Mario, disculpa. Dijiste que ibas a pasar de nuevo, creo. Más fuerte, por favor, no le escuché nada. La lista, dijiste que ibas a pasar de nuevo, creo. Sí, ya saqué screen. Como son 12, 15, ya. Esa es mi lista para mí, para mi control. Entonces, para el triaxial solamente copiamos
lo que nos va a pasar ahorita, digamos, y lo Claro, ponemos ustedes tienen que modificar esta planilla. No modificar, en el PDF que les mando tienen que colocar estos valores de planilla, digamos, Sí, sí. tal cual los les expliqué al principio. ¿Ya? Ya está bien, entonces. Gracias. El triaxial estático y el triaxial dinámico, si bien ayudé a un tesista de maestría a hacerlo, tampoco me dejaron manipular el equipo, solo me hacían preparar pruebas. Entonces todo lo que yo les pueda hablar sobre este ensayo es lo mismo que ustedes pueden pillar en un libro como C. Fratelli o el Juárez Vadillo o el Crespo Villalá. ¿Ya? Entonces de todas formas la grabación del anterior semestre se va a pasar a Rudiana y ella lo va a subir al enlace. ¿Ya? Les voy a mandar el informe, así como siempre he hecho, el informe del laboratorio. Esa vez tuve que hacerlo yo porque cuando yo llevé la materia tampoco me enseñaron ni siquiera el informe, tuve que hacer un prototipo. Nadie casi lo enseña, no le enseñó Willy el 2019, no le enseñó Francisco el 2018, no le enseñó Sai el 2016 y el 2017, así que casi no hay información mucho del triaxial. Creo que el ingeniero sí tiene una guía y ahí habla sobre el ensayo. ¿Ya? De todas formas se los voy a pasar, más una planillita Excel que descargué de internet y ya eso va a ser su informe de laboratorio. Entonces, quedamos en eso. Ahora, ¿ya? ¿Hablé? Listo, Mario. ¿Alguien iba a decir algo de este laboratorio? Es que se obtiene con el ensayo de corte triaxial. Igual que hicimos el primer parcial. 2 preguntas teóricas y un laboratorio. ¿Ya? Sobre triaxial no les voy a preguntar el laboratorio, pues sería condenarlo. Pero sí les puedo preguntar teoría del triaxial, así que tendrían que leer el informe que les voy a pasar. ¿Ya? Les puedo preguntar qué se obtiene con el ensayo triaxial, cuáles son los tipos de presiones en el ensayo triaxial. Auxiliar, una consulta. ¿Ya? Bueno, de este tema del triaxial un poquito había consultado, bueno, en internet y vi unos videos más o menos. Y no sé si me puede corroborar en resumen lo que concluí de por qué, digamos, emplea esa cámara, o cuál es la finalidad de esa cámara, qué es lo particular de este ensayo. La cámara triaxial le genera un esfuerzo de presión en su interior, por eso se llama, perdón, el fluido que tiene adentro está sometido a una presión al suelo. Sí, o sea, lo que hace es emular las condiciones de campo, ¿no? Sí, porque hay una presión de confinamiento, bueno, una presión lateral sobre el suelo, ¿ya? Entonces, eso es lo que, por eso es que es más preciso, ¿ya? Hay una presión. Sí. Por un tubo se le aplica, ¿no? Presión, y como el agua, por su propiedad que veíamos en hidráulica, transmite la misma presión en todas las paredes. Exactamente, aquí está, te van a aplicar un esfuerzo axial. El sigma 3 creo que es el que le mete. Sigma 3, presión interna, la presión del fluido. Y aparte, la piedra porosa tiene como un calibrador para medir la presión de poros interna del suelo, algo que no se mide en corte directo. Eso les voy a preguntar también, ¿ya? ¿Qué se diferencia el ensayo de corte directo con el ensayo triaxial? En el ensayo de triaxial la falla es en el plano más débil que tiene el suelo y además no se mide la presión de poro. Perdón, en el ensayo de corte triaxial se mide la presión de poro y en el ensayo de corte directo no se puede medir presión de poro. Eso es lo que lo diferencia del corte directo y hace que sea más preciso que el corte directo. ¿Ya? La presión de poro. Algo que estaba por decir, siempre lo interrumpo. García creo que era. Disculpa, el examen que creo que este es el laboratorio 9, o sea, ¿vamos a avanzar todo el laboratorio? ¿O? No, son 9 laboratorios siempre. ¿Ya? Les voy a explicar un poco, si hay alguna pregunta les puedo explicar, pero avanzarlo no, porque es largo. Los videos del laboratorio mínimo son 40 minutos, los que pillé los más cortos para que puedan aprender, así que es pesado para ver. Entonces va a ser del laboratorio 6 al 9 entonces, ¿no? Sí, perdón, me había equivocado con el grupo del ingeniero Monfort, ellos llevan 10 laboratorios.
Sí, del 6 al 9 exactamente. Auxiliar, disculpe. ¿Ya? A diferencia del anterior laboratorio que habíamos visto de corte directo, nos comentaba igual en ese laboratorio que este de aquí, el triaxial, nosotros no forzamos, no es así el plano de corte, sino que aquí nosotros descubrimos cuál es el plano más débil, ahí es donde sea el corte. Exactamente. Esa es la característica del ensayo. Lo peor es que esta ni siquiera lo configuré bien, no es la misma que usé el año pasado. Ahí se puede ver, por ejemplo, que el suelo puede fallar así similar a lo que hemos visto en inconfinada, ¿ya? Puede venir una falla así, o sea, un ángulo que venga desde acá hasta aquí, falla así en forma de 45. Puede ser, si es arcilla, una falla plástica, en sí no va a haber una fisuración del espécimen, pero se puede deformar excesivamente y ya no nos sirve de nada, digamos, tener tanta deformación, entonces se puede detener el ensayo. ¿Ya? Tiene algo que ver, tiene algo relacionado con inconfinada y con corte directo, es como una mezcla de ambas. ¿Ya? Y aquí es lo mismo, aquí sí aplica el círculo de Mohr, porque esta presión que ven ustedes aquí, la inicial, es la presión del fluido a la cual se está sometiendo, ¿ya? Y esta falla que se genera aquí, esta media circunferencia que se genera, es debido al esfuerzo normal que ustedes están aplicando, ¿ya? La presión del fluido y la presión normal se va incrementando. De hecho, aquí la presión, en el corte directo la presión normal es constante y ustedes están aplicando un esfuerzo por decirlo, de tracción, y eso hace que genere una falla sobre un plano determinado. Aquí no, aquí ustedes colocan una presión de fluido y luego van aplicando esfuerzo normal. Llega un punto que es el esfuerzo máximo y luego decae. Luego incrementan, duplican, aumentan la presión del fluido y otra vez empiezan a hacer la prueba incrementando el esfuerzo normal, llega a un punto máximo y empieza otra vez a caer. ¿Ya? Y luego el último punto que preparen, también vuelven a duplicar o incrementar el esfuerzo de presión de confinamiento y eso va a hacer que vaya aumentando el esfuerzo normal. ¿Ya? Eso es lo que lo caracteriza al ensayo triaxial. Las ventajas de la prueba triaxial: la distribución de tensiones en el plano de falla es uniforme, el espécimen es libre de fallar en el plano más débil, hay un control total sobre el drenaje, los cambios de presión de poros, cambios volumétricos se pueden medir directamente, y las desventajas, que bueno, el aparato es bastante caro, es complicado de hacerlo, no se lo dan a cualquiera, por lo general los que hacen tesis de maestría, ni siquiera los que hacen tesis de ingeniería civil manejan el equipo. Hay que hacer un trámite para pedirlo y es una tesis de maestría, por lo general lo que he visto que han podido usar el equipo de triaxial. ¿Ya? Ahora, la prueba de drenada tiene un periodo más largo en comparación al corte directo, o sea que puede tardar semanas inclusive el ensayo, si hablamos de arcilla. Ahora, eso con respecto al ensayo triaxial es lo más sobresaliente. Ahora, los tipos de ensayo, aquí se generan 4 pruebas, en el anterior hemos visto 3. Los tipos de ensayo son sin consolidación y sin drenaje, con consolidación y sin drenaje, con consolidación, sin drenaje y midiendo la presión de poros, ¿ya? O presiones intersticiales. Y por último, la consolidación y con drenaje. Eso igual se lo deben aprender cuáles son los tipos de ensayo. En todo se obtiene el parámetro de resistencia, la cohesión y el ángulo de fricción, salvo en el que se mide la presión de poros, porque ya se considera la cohesión y la presión efectiva. ¿Ya? Entonces, sin más que aclarar, el examen lo damos el martes. ¿Ya? Hay algunos que están, si pueden enviármelo hasta el lunes en la noche su informe, así yo les mando el martes en la mañana
los que ya no van a dar segundo parcial, y te repito la nota del primero. El primero sería, les dije que con 14 de 17 ya estaban eximidos, entonces sería Burgos Cabrera, Cuellar Cipel, Delgadillo, Espinosa y García. Hay más abajo también. Mamani Pérez Mirko, Martínez Pizarro, Mendoza, Montaño, Ocampo, Sandoval, Sea, Balda y Yarul. Entonces, traten de mandármelo su informe, el último, hasta el lunes en la noche. Yo entro el martes en la mañana, lo reviso y ya les confirmo que no dan segundo parcial. ¿Ya? Entonces, ¿alguna otra pregunta que tengan? Auxi, de triaxial no pude ver mucho. Quería preguntarle si se relaciona algo con el SPT o CPT, solo por curiosidad. Se puede relacionar con el CPT, ya que en el CPT igual se puede medir presión de poro. Con el SPT sería hay muchas variantes si ustedes quieren medir, son fórmulas empíricas del SPT. Entonces, si se trata de un ensayo bastante complejo que ustedes quieran determinar resistencia con un grado de precisión o debido a un tema de investigación, se puede tratar de correlacionar o ver entre el CPT y el corte triaxial. ¿Ya? El CPT es un ensayo bastante preciso. Si no me equivoco, creo que dijeron que iba a comprar la carrera a un equipo de CPT. No sé si habrá comprado todavía. Se puede correlacionar. Recuerden que el triaxial puede medir inclusive presión de poro. Uno de los ensayos está para eso. ¿Ya? Entonces, como el CPT también mide presión de poro, entonces puede haber una correlación o se puede hacer una investigación y ver las diferencias de valores de tensiones que pueden dar. He visto una tesis de uno que fue auxiliar de acá, de Zaire, José Luis Zaire. Él trató de correlacionar o ver cuánto era la diferencia que se podía, o el grado de dispersión que se podía generar entre el corte directo y el SPT. ¿Ya? Sería bueno si alguien se animara a hacer entre el triaxial y el CPT, pero no tenemos CPT y tampoco el triaxial no nos dejan usar, así que un poco tedioso. Pero lo ideal sería que si quieren o verificar o ver algo del triaxial, sería con el CPT únicamente. Con el SPT el grado de dispersión es mucho, así que van a dar valores muy variados y no tiene sentido hacerlo con el SPT. ¿Ya? ¿Algo más sobre el examen o algo que quieran preguntar? Ya. Entonces, ya saben, el martes 16 daríamos el segundo examen. Hay una lista de chicos que... Residual, por favor. Era del anterior ensayo. A la resistencia pico. Ya la resistencia pico obviamente es la resistencia máxima que se obtiene. Ahora, la resistencia residual depende de qué estemos investigando, qué estemos realizando. Podría ser a una muestra remoldeada volverla a hacer el ensayo, o inclusive a una muestra no llegarla a hacerla fallar, dejarla no llegar a su carga máxima, o sea que no llega a fallar el suelo, y luego volver a ensayarla. Similar al proceso que ustedes saben de carga y descarga, ya como diciendo o ver el rango, el límite elástico. Entonces hay suelos, les hablé del término de la tixotropía, ¿ya? De que si uno lo reacomoda, lo ajusta mucho las partículas del suelo, por más que después de un tiempo vuelvan al reposo o a su estado inicial, ya pierden su característica de resistencia. Entonces, más que todo a eso se va en la parte cuando se quiere medir el esfuerzo residual, ¿ya? Como tema investigativo es, por ejemplo, cuando usted tiene una estructura
tienen un estudio de suelo, han calculado todo, saben la carga máxima. Entonces, viene un genio, se le ocurre hacer más pisos, entonces tienen que medir ya no basado en ese estudio de suelo. Entonces, más que todo se quiere ver cuánto es la pérdida o cómo se genera la capacidad residual del suelo, ¿ya? A medida que está sometido a carga, ya ustedes seguro en carreteras han visto el fenómeno de resiliencia. Entonces, el esfuerzo de cargas y descargas o tener sometido una carga antes de llegar a la máxima genera una fatiga en el mismo material que hace que pierda su capacidad resistente inicial o su capacidad resistente máxima. Más que todo eso tiene que ver con el tema de la resistencia residual. ¿Está un poco claro o fue muy rápido? Lo último, un poquito rápido. Estás llevando carreteras, ¿no? ¿Dos? Todavía. No. Por eso no le entendés mucho al tema de resiliencia. Ya. Los suelos tienen un módulo resiliente que se genera debido al efecto de carga y descarga antes de llegar a la carga última, ¿ya? A medida que vos cargas y descargas un material, no solo el suelo, entonces este se va fatigando, o a medida que lo tenés a una carga constante, que inclusive que sea menor a la carga última admisible, el suelo va perdiendo resistencia porque se va fatigando un esfuerzo. En hormigón se llama fatiga el esfuerzo. Entonces, si vos lo descargás y querés volver a hacer un ensayo, ya no te va a resistir la resistencia a pico que era antes de ser sometido a carga, ¿ya? Va a tener una resistencia menor, eso se lo conoce como resistencia residual, ¿ya? Creo que así está un poco más fácil el concepto. Mario, sí. Buen día, una consulta. ¿Cuál es la diferencia y cómo se relacionan el coeficiente de balasto o módulo de resistencia y el módulo resiliente? El módulo de balasto es un valor que ustedes que se obtiene en función a un esfuerzo con una deformación. El módulo de balasto de un suelo va a estar dependiendo a qué deformación ustedes quieren llegar, ¿ya? Es por eso que es una unidad parecida a la densidad, porque es esfuerzo, que es kilogramos sobre centímetro cuadrado, dividido entre una deformación, que es centímetro cuadrado. El módulo resiliente es un valor de esfuerzo, kilogramos sobre centímetro cuadrado. La manera de relacionarlo, la verdad no sabría cómo decirlo, si tiene alguna correlación. El módulo resiliente es la capacidad que tiene el suelo de soportar esfuerzo bajo la acción de carga y descarga. O sea que ustedes determinan primero un valor de carga máxima que puede resistir el suelo y luego hacen ensayos de carga y descarga. Entonces ese suelo va perdiendo determinado valor, ¿ya? La carga y la descarga tiene que ser un valor antes, mucho más antes del valor de ruptura, porque si no se rompería el suelo. Entonces van a ver que les va a determinar una determinada resistencia y ese va a ser su módulo resiliente, ¿ya? O sea, van a cargar y descargar y el suelo va a llegar a un valor máximo que va a ser menor que el suelo va a llegar a un valor, que es el módulo resiliente, que va a ser un valor menor a la resistencia última. Entonces ese es su valor de módulo resiliente. Ahora el coeficiente de balasto es el esfuerzo necesario para producir una deformación, ¿ya? No sé si habría alguna manera de correlacionarlo, porque se aplica, si bien el módulo de balasto más que todo se aplica para conocimiento de estructura, también lo usan en carreteras con el K sub B, balasto vertical, pero el módulo resiliente es, por así decirlo, un valor menor o un valor como un coeficiente de usabilidad que ustedes estuvieran admitiendo al que puede llegar al suelo, al que puede llegar un suelo, y que el fenómeno
hablemoslo como si estuviéramos en RESE. El módulo resiliente técnicamente es esa parte lineal del suelo, ¿ya? Así como ustedes se acuerdan, lo deben tener ahorita en su cabeza el diagrama de esfuerzo de formación, ¿ya? El módulo resiliente llegaría a ser similar al valor del módulo elástico del suelo, ¿ya? Eso es más que todo lo que tiene que ver. Ahora, el ensayo de placa de carga donde ustedes hallan el coeficiente de balasto, lo que más he visto es que se determina para diseñar losas tipo radier o alguna losa de fundación. Y el módulo resiliente siempre lo he visto que lo trabaja en el ensayo, en ensayos para determinar esfuerzos de materiales de terraplén, ¿ya? Si bien en carreteras 2 ustedes van a ver que necesitan usar el coeficiente de balasto vertical para determinar el espesor del pavimento, es más que todo porque la forma o la metodología en que diseñan el espesor de un pavimento rígido está relacionado de la metodología en que se diseña una placa, una losa, ¿ya? Es por eso que ustedes no ven en el ensayo en la fórmula de aplicación de Astron para pavimentos rígidos, no ven el módulo resiliente, sino un coeficiente de balasto, ¿ya? Porque en el ensayo de pavimentos flexibles ustedes determinan cómo es el comportamiento de un suelo. Tiene que haber deformación en un suelo, es el proceso de carga y descarga. Entonces una deformación determinada vuelve otra vez a su nivel inicial. En cambio en el pavimento rígido es el hormigón el que tiene que soportar la mayoría de los esfuerzos, y en teoría no debería emitir deformación, porque si no llega a fisurarse y ya tenemos problemas en el pavimento. Eso es lo que podría explicarte con respecto al módulo resiliente y el coeficiente de balasto. Gracias. Bueno, jóvenes, entonces... Mario, sí. Del anterior ensayo me acuerdo de que nos enseñaste de que se aplicaba una fuerza normal y una fuerza cortante hasta que el suelo falle y se deshaga, ¿verdad? Ya. Me comentaban, bueno, charlando así con algunos ingenieros, me decían de que cuando se hace ese corte directo con arena se deshace instantáneamente después de que falle el suelo, ¿no? Esa era mi duda, ¿es verdad eso? ¿Se desgrana así totalmente? ¿Te referís a lo que hay adentro de la caja o a qué precisamente? Sí. Claro, no tiene cohesión, se desgrana. No es como el ejemplo que vimos en el video de que una capa se mueve y la otra queda ahí quieta. Obviamente en la arena no tiene cohesión y se va a desparramar cuando vos abrás la caja, ¿ya? Es por eso que le dije que el ensayo de corte es muy complicado hacerlo en arenas con muestra inalterada. Técnicamente uno tiene que saber la densidad a la cual se quiere determinar el esfuerzo de corte, y como ustedes tienen dimensiones para la caja de corte, ya tienen el volumen. Entonces si ya conocen la densidad, automáticamente saben cuánto de material introducir en la caja de corte, ¿ya? Ok, si estoy haciendo una granja porcina y necesitan que se realice una laguna de oxidación de agua servida, ¿no? Entonces eso es más o menos como ¿cómo te puedo decir? Como un terraplén grande. Bueno, no es terraplén, pues un terraplén invertido más o menos, cosa que queda así en V, ¿no? A los lados de su estructura. Entonces, si yo quiero saber si ese suelo es bueno para darle una cierta pendiente, ¿debería realizar este ensayo o no? El corte no debería estar aquí. Para determinar el talude, ustedes lo han visto en estabilidad de talude, cómo determinar el talud máximo. Bueno, creo que lo está enseñando, lo habrá enseñado el ingeniero. Son fórmulas, la verdad no puedo sabérmelo de memoria. Corte directo no. Todo lo que tiene que ver con lagunas de oxidación, criadería de pescado, más que todo tenés que ver el tema hidrológico, y en la parte del suelo el tema de permeabilidad.
para ver si no, qué tanto se te evapora de agua. En el tema de piscicultura, de criadero de pescado, tenés que medir la permeabilidad porque se te va a empezar a ir el agua si tu arcilla no es impermeable. Ahora, en el tema de lagunas de oxidación, también tenés que medir eso, la permeabilidad del suelo que puede absorber, o sea, cómo puede absorber el agua y cómo se va perdiendo. Y también tenés que medir la evaporación del agua. O sea, eso ya creo que lo ven en hidrología, evapotranspiración. Entonces eso es lo más predominante para esos dos puntos, o esos dos tipos de trabajo. Corte no te va a servir de nada el tema del corte, ¿ya? Ahora, se puede asumir un ángulo y, claro, necesitas conocer un ángulo para poder entrar a la fórmula con tu talud, pero por lo general las capas esas que hay, no le vas a dar mucha inclinación porque también perdés sección, pero no le vas a dar, claro, no le vas a dar mucha inclinación porque perdés sección. Y además, para diferentes tipos de suelo ya hay tablas establecidas, más o menos cuánto tiene que ser la relación de pendiente, o sea, de horizontal y vertical, 1, 2, 1,5, 1, 1. Ya hay valores en función al tipo de suelo, ¿no? Inclusive hay, no sé si les han mostrado en suelos 1, para cada tipo de suelo, con qué tipo de compactación se puede trabajar mejor, ¿ya? Y cuánto es el número de pasadas necesarias para llegar a una compactación ideal. Eso es lo más predominante en esas dos áreas de trabajo, digamos, de hacer una laguna, ya sea para oxidación o criadería de pescado. Yo te preguntaba por el tema de que mi hermano agarró un trabajo, ¿no? Por allá por Pailón más o menos, y estaban haciendo unas lagunas, y resulta que la persona que hizo el cálculo de la laguna, del volumen que se iba a retirar del material, no hizo un estudio de suelo ni nada, simplemente agarró y dijo, bueno, yo he construido lagunas en Cotoca, por lo tanto vamos a hacer el mismo modelo y todo. Entonces le puso un ángulo de 45, digamos, ¿no? Y resulta que a la hora de la hora fueron al terreno y era un terreno, pues, el lugar donde le marcaron y todo. Estaba duro por encima, pero abajo ya era arena, pues, ¿no? Y se deshacía. Claro, No podían llegar a la pendiente que querían, digamos, ¿no? más A que la todo, inclinación. no tiene tanto que ver con el corte, sino con hacer un sondeo, porque no es lo mismo excavar arena que excavar arcilla, pero si es arcilla dura. Más que todo el tema de presupuesto, hablando así, fue una boludez del tipo, o sea, confiarse en que el suelo puede ser parecido porque están cerca, es algo muy incoherente, porque no va más que todo por el tema de resistencia. En el caso de tu hermano, el tema de excavaciones, el tema de armar el talud y todo eso, es diferente. No es lo mismo cavar greda dura, endurecida, que cavar arena suave. El costo es más barato de la arena porque es más fácil de remover. Inclusive el tiempo de transporte, los camiones, si son volúmenes grandes, cuando lleguen a maquinarias van a ver que existe volumen en banco, en banco de préstamo, volumen suelto, volumen compactado, la capacidad que tienen las tolvas de levantar. Si es arena no pueden levantarlo colmados, tiene que ser a ras. Si es arcilla pueden levantarlo más de la capacidad a ras, que se llama capacidad colmada. Por más que, o sea, nada le costaba hacer unos cuantos sondeos a la profundidad en la cual, y saber con qué material se va a encontrar para poder elaborar un presupuesto adecuado, porque después al final lo que se complica en toda la construcción es con el costo, es donde siempre vamos a chocar con cualquiera, los costos, y eso es lo más importante para construir. Entonces, ese ha sido su mayor problema. Con unas cuantas, una pala vizcacha se podía ir teniendo idea de cómo es el subsuelo y ver si ese ángulo era conveniente o no, digamos. Pues si es arena, es obvio, 45